Durante años, Adobe dominó por completo el mundo del diseño. Con herramientas como Photoshop e Illustrator, la empresa estadounidense revolucionó la industria gráfica. Pero a medida que crecía su poder, también lo hacía su inaccesibilidad. Programas cada vez más caros, complejos y reservados para profesionales. Lo que una vez fue una revolución se había convertido en una barrera. Y entonces, una joven de 19 años en Australia se propuso cambiarlo todo. Esta es la historia de Melanie Perkins, de cómo una idea aparentemente ingenua acabó por crear una de las herramientas de diseño más usadas del mundo. Y sobre todo, de cómo Canva se convirtió en el mayor caso de éxito de software creativo en la última década. Melanie nació en Perth, Australia, en 1987, en el seno de una familia multicultural y trabajadora. Su padre, ingeniero malasio. Su madre, profesora de escuela. Desde joven, Melanie mostró inquietud por crear y emprender. A los 14 años ya tenía su primer negocio. Vendía bufandas hechas a mano a sus compañeros de clase. Pero fue en la universidad donde surgió el problema que cambiaría su vida. Enseñaba a otros estudiantes a usar programas de diseño como Photoshop e InDesign, y todos se frustraban. Eran lentos, complejos y para la mayoría imposibles de dominar. Melanie se dio cuenta de algo muy simple pero poderoso. Si todo el mundo puede aprender a usar Facebook en un día, ¿por qué el diseño profesional tiene que ser tan difícil? Así nació su visión. Una plataforma de diseño online, simple, intuitiva y colaborativa. Un lugar donde cualquiera pudiera crear contenido visual sin necesidad de ser diseñador. Melanie siempre tuvo claro que quería transformar la forma en que el mundo diseñaba, pero también entendía que esa visión, una herramienta global, intuitiva, accesible y colaborativa para todo tipo de diseños, era demasiado ambiciosa para materializarla de inmediato. Así que, junto a su pareja y socio, Cliff Obrecht, decidió comenzar por algo más pequeño, manejable y concreto: facilitar el diseño de anuarios escolares. Así nació Fusion Books, una plataforma digital que permitía a estudiantes y profesores diseñar anuarios arrastrando y soltando elementos sin necesidad de aprender programas complejos. Lo lanzaron desde el salón de casa de los padres de Melanie, literalmente construyendo los cimientos del negocio entre muebles y cables. Y para sorpresa de muchos, y quizás de ellos mismos, en apenas un año ya habían conseguido 16 colegios como clientes. Pero lo más revelador no fueron los números, sino las preguntas. Muchos usuarios empezaron a escribirles con la misma inquietud. ¿Se puede usar esta herramienta para crear otras cosas además de anuarios? Ese pequeño gesto, esa simple duda, fue un punto de inflexión. Validaba algo mucho más grande. La gente no solo quería diseñar anuarios, querían diseñar todo tipo de cosas sin complicaciones. Querían libertad creativa. Y esa fue la señal que Melanie necesitaba para ir más allá. Fusion Books seguía creciendo a buen ritmo. Para 2010, solo 3 años después del lanzamiento, ya contaban con más de 400 clientes en Australia, Nueva Zelanda y Francia. Lo que había empezado como una solución local, se estaba convirtiendo en un negocio rentable y escalable. Pero con ese crecimiento también llegó una decisión difícil que marcaría el rumbo de su vida. Melanie estaba atrapada entre dos caminos: continuar sus estudios universitarios mientras dirigía Fusion Books, o dejarlo todo para perseguir su verdadera visión: crear una herramienta de diseño universal y revolucionaria, lo que más tarde sería Canva. La mayoría habría optado por lo seguro, pero Melanie no era la mayoría. Eligió lo incierto, lo arriesgado, lo visionario. Abandonó la universidad y apostó todo por una idea que aún no existía en el mundo real. Y como suele ocurrir con los grandes sueños, el primer obstáculo fue gigantesco. Necesitaban $3 millones para hacerlo realidad. No solo era una cifra descomunal para una joven emprendedora de Perth, Australia, también era una barrera casi imposible de superar en un país donde el acceso a capital de riesgo era muy limitado. Pero Melanie no estaba dispuesta a rendirse, porque cuando una visión es tan clara, tan necesaria y tan poderosa, el miedo deja de ser una excusa. Encontrar esa inversión en Australia era casi imposible. El ecosistema de startups no tenía ni la madurez ni los contactos necesarios para levantar
millones de dólares en etapas tan tempranas. Pero entonces, un pequeño giro del destino lo cambió todo. Melanie se enteró de que Bill Tai, uno de los inversores más reconocidos de Silicon Valley, iba a dar una conferencia en Perth. No lo dudó, movió todos sus contactos, llamó, pidió favores y buscó la forma de presentarse ante él. Finalmente, consiguió lo impensable, una conversación de 5 minutos en un pasillo. Con pasión y claridad, le habló de su visión para Canva, y funcionó. Bill le dio su correo personal y le dijo que le interesaba la idea, pero había una condición. Si consigues un equipo tecnológico de primer nivel, invierto. Melanie acababa de abrir una puerta, pero para cruzarla necesitaba demostrar que su visión podía construirse. Convencida de que ese era su momento, Melanie hizo las maletas y voló sola a San Francisco con una visa de apenas 3 meses. No iba de turismo, iba con una misión clara y ambiciosa: encontrar un equipo tecnológico de alto nivel que pudiera hacer realidad su visión de Canva. Sabía que solo así podría conseguir el respaldo definitivo de Bill Tai y abrir las puertas del ecosistema de inversión más competitivo del mundo. Instalada en una ciudad desconocida, sin contactos directos ni garantías, Melanie se lanzó a la búsqueda sin descanso. Cada día era una mezcla de reuniones improvisadas, cafés con desconocidos, eventos de networking y conversaciones en cualquier rincón donde pudiera encontrar talento tecnológico, desde oficinas compartidas hasta incluso transportes públicos. Pitch tras pitch, repetía su visión con la esperanza de encontrar a alguien que no solo creyera en la idea, sino que quisiera formar parte de ella. Pero la respuesta fue casi siempre la misma: no. Demasiado ambicioso, demasiado temprano, demasiado arriesgado. Incluso su esperada reunión con Bill Tai, que debía ser un punto de inflexión, se sintió como un balde de agua fría. Él apenas prestó atención, miraba el móvil y parecía no estar interesado. Para Melanie fue devastador. Había apostado todo por esa oportunidad y la indiferencia de quien había mostrado interés la dejó con una amarga sensación de fracaso. Cuando su visa expiró, no le quedó más remedio que volver a Australia. Sin equipo, sin inversión, sin resultados visibles. Pero no volvió derrotada. Regresó con algo mucho más valioso que un sí: una educación intensiva en el mundo real del emprendimiento global. Durante esos 3 meses había aprendido a moverse en el mundo del capital riesgo, a entender lo que buscaban los inversores, a perfeccionar su discurso y, sobre todo, a afilar su resiliencia. Ya no era la joven entusiasta con una buena idea. Ahora era una fundadora con experiencia, con cicatrices y con una visión aún más clara. Y justo cuando todo parecía terminado, llegó un correo electrónico inesperado. Uno que abriría de nuevo las puertas del sueño de Canva y le daría una segunda oportunidad. Bill Tai invitó a Melanie y a Cliff a Mai Tai, un exclusivo evento de networking en Hawái. Allí, inversores y emprendedores compartían ideas y hacían kitesurf. La pareja aprendió a surfear, se sumergió en la comunidad y empezó a notar algo. Muchos querían invertir en Canva. Si alguien más lo hacía primero, ese alguien era Bill. Pero para que él invirtiera, Melanie aún necesitaba un equipo tecnológico aprobado por su asesor de confianza, Lars Rasmussen, cofundador de Google Maps. Poco después, el milagro llegó. Cameron Adams, ex diseñador de Google, buscaba ideas para un pitch deck cuando encontró el documento de Canva. Contactó con Lars, se reunieron con Melanie y conectaron. Cameron aceptó ser cofundador y formar el equipo técnico. También se unió su ex colega Dave Herndon. Con ellos al mando, todo cambió. El interés explotó. Inversores de Silicon Valley no querían quedarse fuera. Melanie y Cliff tuvieron que crear una lista de espera para recibir fondos. Al final de 2012 habían conseguido los 3 millones, 1,6 de inversores privados y 1,4 del gobierno australiano. En 2013, después de años de esfuerzo, rechazos y una visión que parecía demasiado ambiciosa para la mayoría, Canva vio la luz oficialmente. Su propuesta era radicalmente diferente a todo lo que existía en el mundo del diseño gráfico. Una plataforma accesible donde cualquiera sin conocimientos previos pudiera crear diseños con calidad profesional. Solo hacía falta arrastrar, soltar y dejar volar la creatividad. Todo desde el navegador.
sin necesidad de instalar programas complejos ni pasar semanas aprendiendo a usarlos. Y lo mejor de todo, gratis para empezar. Lo que comenzó como una idea que muchos consideraban imposible, se convirtió en una revolución silenciosa. Canva empoderó a estudiantes, emprendedores, diseñadores, pequeñas empresas y creadores de contenido en todo el mundo. Democratizó el diseño y lo hizo sin grandes campañas ni presupuestos millonarios, solo con una herramienta útil, intuitiva y pensada para el usuario común. A día de hoy, Canva ha superado los 180 millones de usuarios en más de 190 países y su valoración supera los 40.000 millones de dólares, consolidándose como una de las startups más exitosas de la historia. Una empresa que no solo compite con gigantes como Adobe, sino que ha redefinido lo que significa diseñar en la era digital. Melanie Perkins no solo creó una empresa, redefinió una industria entera. Demostró que se puede desafiar a gigantes como Adobe con una idea sencilla, bien ejecutada y con la determinación de no rendirse ante el no. Hoy, gracias a ella, millones de personas pueden diseñar, crear y emprender sin barreras técnicas ni económicas. Si esta historia te inspiró tanto como a nosotros, dale like y suscríbete a Piensa en Marketing. Cada semana analizamos los casos más impactantes del mundo de los negocios y el branding. Y ahora, cuéntame en los comentarios, ¿qué otra marca te gustaría que analicemos?